Bien, voy a hablarles, mi parte es de formación de los profesionales en el ámbito de salud, porque mis compañeros de mesa seguramente hablarán con otros ámbitos, pero yo me voy a circunscribir en la formación de profesionales en intervenciones breves en el ámbito de los servicios de salud. Claro que me tengo que repetir con algunas de las cosas que he comentado esta mañana o esta tarde, cuando hablamos, por ejemplo, de por qué elegimos el equipo de atención primaria como responsable de esta formación en intervención breve. Y algunas cosas que he dicho y algunas cosas más que añado. Por ejemplo, porque es el responsable en el ámbito de salud de primer nivel de realizar actividades preventivas. Ya sé que muchas veces no tiene tiempo y le dedica más a la actividad asistencial que a la preventiva, pero en realidad los objetivos de los equipos de atención primaria son, aparte de la intervención asistencial convencional, el realizar prevención y prevención de carácter comunitario. Conoce el consumo de alcohol de la población, o debería conocerlo. Puede adaptar la intervención a la persona, a su consumo y al riesgo asociado. Tiene el rol también de identificar los bebedores con problemas de alcohol y ofrecerles los recursos disponibles que tenga la comunidad. Ofrecer seguimiento y acompañamiento en este proceso del cambio. Promover hábitos saludables mediante programas como el que he comentado esta mañana del Salud en la Escuela, porque el equipo de atención primaria también participa en el ámbito escolar con la formación, tanto haciendo programas de prevención y promoción como con la consulta abierta. Conocer las entidades del territorio que trabajan en relación con los problemas relacionados con el alcohol y así unir esfuerzos. Y un elemento muy importante también que puede ayudarnos mucho es modificar esta percepción de normalidad de que con el alcohol todo es válido, todo es posible, esta cierta banalización que tiene el alcohol en nuestra cultura. Y a eso le veíamos, por eso le decíamos que en atención primaria veíamos claras ventajas y dificultades. Las ventajas es, como decía, es que se trata del primer nivel asistencial, el primero, el que más utiliza toda la población, que permite una continuidad, es decir, la persona la sigue viendo a lo largo de su vida. Hay un gran conocimiento del paciente en general y de su entorno. Existen contactos periódicos, no por demandas relacionadas con el alcohol, no lo pretendo en absoluto, sino por distintas demandas. Y además estoy seguro que en general tiene la confianza de las personas que atienden. ¿Qué dificultades tiene la atención primaria? Algunas las hemos esbozado, ¿no? El paciente acude por motivos mucho más relevantes para él que no por un problema de alcohol. El alcohol queda allí escondido o no reflejado. Existe una falta de formación, tanto especializada en relación con el alcohol como de forma continua. Falta, como he dicho antes, de tiempo de consulta. El tiempo de consulta es limitado. La relación con el CAS de referencia, con el centro especializado, a lo mejor no es muy buena. Y hay una injerencia en la vida privada del paciente al preguntar, al cuestionar, al discutir, al comprobar el consumo de alcohol. Y luego, en algún momento, podía tener, hoy no es el caso, dudas sobre la efectividad de estas intervenciones. Siempre este mismo esquema que les voy contando, dos fases, fase 2002-2005, la formación la hicimos a través de los médicos especializados de los CAS. Formación 2006-2010, la formación se hace a través de los referentes de alcohol. ¿Qué son la red de referentes de alcohol? Son profesionales de la medicina y de la enfermería interesados en este abordaje preventivo. O sea, aparte de su rol como profesionales asistenciales, se interesan especialmente por este rol preventivo. ¿Qué pretende? Facilitar información continuada, estos son los hándicaps que encontrábamos, en los equipos de atención primaria, en la detección precoz y en la intervención breve. Y además promover su implementación. Por tanto, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Información y formación continua de los miembros de los equipos de atención primaria. Mejora del conocimiento sobre las actuaciones preventivas en general. Intercambio de experiencias entre el propio equipo y entre los propios referentes. Porque vamos a tener, como he dicho, 200, 300 referentes en todo el territorio. Participación en jornadas, congresos, seminarios. Algunos los hacemos explícitamente, especialmente para ellos. Y cualquier iniciativa de investigación en relación con este tema.
Esta es la red que ya he explicado por las distintas regiones, en los distintos colores, regiones sanitarias en Cataluña, y están integradas, como veis, siempre por referentes de la red de atención a drogodependencias y referentes de las áreas básicas de salud. Entonces, nuestra formación, ahora me voy a explicar un poco más detalladamente, se basa inicialmente en esta adaptación. No sé si están familiarizados ustedes con el programa Skill for Change de Pim Mason. Es un programa que se nació para la intervención de la detección precoz e intervención breve en relación con el tabaco, también en primaria. Y nosotros, como hemos dicho esta mañana, la adaptamos a través de focus group y de trabajo individual y colectivo con los propios profesionales que iban a hacer la formación, la adaptamos para que fuera posible hacerla en relación con el alcohol. En este año, ya me olvido de la historia, este año hemos hecho 16 cursos de 8 horas de formación de formadores. A los referentes les damos cursos de 8 horas. Y además, ¿qué hemos conseguido? Hemos firmado un acuerdo con la IFIC y la CANFIC, que son las sociedades científicas de medicina familiar y comunitaria de los médicos y de las enfermeras o enfermeros. Con lo cual, tenemos asegurado el soporte de la sociedad científica, pero no tan solo el soporte científico y técnico, no, sino que los hemos contratado a ellos para esta fase de diseminación última del 2009. La estructura se mantiene de la formación, es más o menos la que veis ahí. En primer lugar, una estructura de materiales, y en ello damos una encuesta inicial, aquella que antes comentaba, estado de la situación, state of art, en relación con la formación de alcohol, con el conocimiento de alcohol, con el conocimiento de las unidades de vida estándar, con los instrumentos estandarizados. Luego presentamos ya en la segunda parte el bebé humens. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué objetivos pretende? Enmarcamos el problema de salud desde una perspectiva de salud pública. Ya empezamos a manejar los materiales del beber menos. Abordamos los problemas relacionados con el alcohol en el centro de atención primaria con ejemplos de casos clínicos que incorporamos en el CD-ROM. Y en esos casos clínicos vemos distintas tipologías. Vemos cómo se identifica un consumidor de riesgo, vemos cómo se interviene o vemos cómo se aborda los casos de dependencia de alcohol. Luego discutimos el proceso del programa, cómo lo vamos a desarrollar. Finalmente damos un espacio para cuestiones abiertas y una encuesta de valoración del curso. Esto es en general y lo tenemos pormenorizado al minuto. Es decir, el guión está establecido. Ahí todo lo que he dicho está por horas. De las 9 a las 18:30, con los correspondientes descansos, están pensados, evaluados y probados los sistemas de formación para que nos encajen perfectamente. Todo esto está trabajado al minuto. Hicimos primero una propuesta de formación al minuto, para que no tuviéramos ningún problema y viéramos si con ello dábamos toda la formación necesaria o no, o nos quedaban cuestiones en el saco. ¿Cuáles son los objetivos docentes del curso? Ahí los tenéis, ¿no? 4 grandes objetivos. En primer lugar, sensibilizar al referente sobre el alcohol como un problema importante de salud. Esto es muy importante, es decir, enmarcarlo como un factor de riesgo para la salud individual y colectiva. Ahí utilizamos muchas veces, me parece que no está aquí, no, una diapositiva de la Organización Mundial de la Salud que sí está en el material, que pone de manifiesto los factores de riesgo para la salud en los países en desarrollo o en los países emergentes. Y pueden ver que, por ejemplo, el alcohol es el tercer factor de riesgo más importante, después del tabaco y de la hipertensión, y mucho por encima de la diabetes, de la obesidad o de problemas del colesterol o de la colesterolemia. O sea que, desde una perspectiva de coste-efectividad en atención primaria, el factor de riesgo más importante, el tercero más importante de los países desarrollados, es el consumo excesivo de alcohol. Por tanto, sensibilizar sobre esta cuestión. Segundo, identificar y ayudar a manejar todos estos materiales que hemos planteado con el referente para que a su vez se sienta cómodo y fácil en su formación a sus compañeros. El tercero es garantizar precisamente que este referente adquiera conocimientos básicos sobre alcohol y los problemas que ocasiona y cómo manejarlos en la consulta cotidiana. Y el cuarto es asegurarnos la parte docente del referente. Hasta ahí le hemos formado a él, pero no hemos conseguido saber si además es pedagógicamente correcto y si aseguramos que este referente sabrá transmitir esta formación al resto del equipo, que es la parte fundamental final del proceso iterativo. ¿Cómo se forma entonces, cómo forma este formador a los profesionales de los centros de atención primaria, a los médicos, enfermeras y otros tipos de personal?
Pues lo forma a partir de este referente que hemos dicho, ¿no? Que es el referente que junto con los especialistas de drogodependencias hará la formación. Se trata de una actividad que, de entrada, esto es muy importante, no sé si aquí en Chile, no sé si en Brasil también Ericsson lo tiene. Hemos conseguido que el Consejo Catalán de Formación Continuada y la Asociación Catalana de Enfermería lo consideren una actividad acreditada. Por tanto, tiene valor para el currículum, tiene valor para el horario trabajado en esta formación y tiene valor para concursos públicos de traslados de los profesionales de atención primaria. Por tanto, se recoge formalmente esta formación. Y luego el equipo de atención primaria puede escoger dos formatos, precisamente para dejar libertad a que los médicos y enfermeras del equipo pudieran encontrarse con más facilidades para hacer el curso. Planteamos dos formatos. Un formato que le llamamos breve, que el referente hará 2 horas de formación y 1 hora la hará el referente por parte del Centro de Atención y Drogodependencias. Y un formato continuo, que es de 7 horas por parte del referente del área básica y 1 hora, siempre reservamos 1 hora de la formación para esta persona que viene del equipo especializado externo y que se va a encargar de manejar la relación futura, posterior y especialmente para ayudar en lo que es el tratamiento especializado. ¿Cuál es el proceso entonces del programa de formación? Pues a través de la formación primero formamos a los referentes, segundo los compañeros de los referentes presentan a sus compañeros el programa, pasan las encuestas de conocimiento al equipo, encuesta de necesidades de formación, ficha de datos del referente, datos del centro, todo esto nos llega después a nosotros, envío de las encuestas por correo a la dirección nuestra del programa y finalmente el referente de atención primaria informa al programa Beber Menos Central del tipo de formato que va a realizar, breve o continuado, de las fechas de las sesiones, o sea, todo está muy encajado, y el equipo central que tenemos en mi propio programa se encarga de contactar con el profesional del caso y decirle, oye, el día 14 de 2 a 3 tienes tu tercera o tu octava sesión de formación del equipo de atención primaria. Entonces, dirigimos todo el proceso desde esta perspectiva. Se inician las sesiones. ¿Y cómo se inician? Pues en primer lugar, os lo explico detalladamente, desde un punto de vista práctico. Pues se firma la presencia porque unas cosas importantes para conseguir esta acreditación es que las sesiones tengan el 80% de seguimiento como mínimo. Es decir, si estamos hablando de un curso de 8 horas, 7 horas mínimo. Y si estamos hablando de un curso de 3 horas, 2 horas y algo mínimo. Por tanto, hoja de firmas, que esto se encarga el propio referente, elaborar el nombre, es decir, poner el nombre, profesión y firma en cada sesión, también del propio referente que hace un registro de los asistentes. Se pasa la encuesta de evaluación pre y la encuesta de evaluación por el propio referente. Se envía de nuevo al programa Beber Menos la hoja de firmas de las personas asistentes y la encuesta de evaluación y la evaluación del propio formador que antes os he comentado. ¿Qué materiales se trabajan? Esto es lo que hemos elaborado junto con ellos y que tenemos ya discutido y pormenorizado. Por un lado, la guía didáctica de formación, que es la que veis en verde en la parte de arriba, que es la que explica cómo formar, cómo hacer la formación. Luego hay también en azul una documentación administrativa que veremos más tarde. Y luego una documentación de trabajo, que es la que tenéis en la parte verde más claro, en la parte superior derecha de la diapositiva. En esta documentación de trabajo está el CD-ROM con las diapositivas, los ejercicios prácticos, los documentos de trabajo, la transcripción de casos, es decir, aparte de que exista un sistema de ver casos en CD-ROM en forma vídeo, pues algunos son subtitulados, es decir, subtitulado significa que hace un señalamiento de aquellos aspectos más importantes desde un punto de vista motivacional o no, de los errores que ha cometido el entrevistador, de las transferencias que le ha hecho al paciente o de las resistencias que ha generado el paciente con el médico o con la enfermera. Por tanto, una transcripción de casos muy detallada para que se pueda trabajar. Las preguntas más frecuentes que se suelen ocasionar en estos campos de formación, una bibliografía de apoyo, la guía de bolsillo que antes os he enseñado, los vídeos de los casos y la documentación en formato digital. Y luego también tienen cantidad de documentos tipo audit CISCA para que puedan utilizarlo en las sesiones, ya no en las sesiones de formación, sino en el screening y en la intervención breve. Esta es la documentación administrativa que contiene un CD con toda la documentación por si se pierde, una tramitación de las acreditaciones de los asistentes y los documentos de evaluación que antes os hacía referencia, tanto del referente del ABS como del referente del CAS como la evaluación de los asistentes.
Por tanto, a partir de esta formación que hemos hecho nosotros con los propios afectados, perdón, con las propias sociedades, lo que intentamos es manejar de una forma muy importante esta formación entre iguales, es decir, este cambio. Antes la formación la hacíamos desde los centros especializados, ahora solo reservamos una hora desde estos centros y la mayoría la hacen iguales. Va dirigido claramente a médicos y enfermeras de familia. Los materiales de formación y documentación se han adaptado mucho a la práctica cotidiana para que sean fáciles y sencillos. Se necesita un seguimiento continuo, esto es muy importante, por parte del equipo central, en este caso de nuestro mismo programa. Creo que eso era todo lo que quería entregarles en la parte práctica de esta operación de formación. Gracias. Estuve pensando lo que sería más interesante para hablar con ustedes. Me pareció interesante hablar sobre el contenido esencial de una formación de profesionales de intervenciones breves, pero que también pienso que es interesante hablar un poco sobre lo que estamos haciendo en Brasil, y es muy semejante al que Juan habló en Cataluña, porque ellos son también para nosotros un ejemplo que seguimos muy bien y que pensamos que es un ejemplo muy bueno. Entre nosotros en Brasil empezamos a buscar ampliar para otros ámbitos, no solamente en el ámbito de nuestro programa, en nuestra universidad, pero que también en otros ámbitos, la formación de profesionales en intervenciones breves. Entonces, buscamos, hemos logrado conseguirlo en algunas ocasiones, trabajar muy cercano, con las personas, con la gente que hace la formación continuada. Tenemos también consejos de educación continuada en el ámbito de la salud pública, desde el gobierno federal de Brasil hacia los gobiernos estaduales y locales. Hay comisiones para educación continuada de profesionales. Ellos tienen también un presupuesto. Es muy importante trabajar al comienzo del año con esos grupos para garantizar que tenemos los presupuestos, de las comisiones de educación continuada, la plata suficiente para hacer los entrenamientos. Una otra cosa es que también hemos buscado incluir el tema de intervenciones breves en los cursos de medicina, enfermería, nutrición, terapia ocupacional, fisioterapia. Hemos logrado en los cursos de medicina ampliar muchísimo el currículum con más y más información sobre intervenciones breves. Ahora mismo, nuestros estudiantes de medicina reciben desde el primer año. Desde el primer año, ellos tienen la posibilidad de trabajar con familias en la comunidad y ya empiezan a trabajar en el primer año de medicina con el audit y con las intervenciones breves. Y van haciendo eso hasta el 6º año y después en la residencia. Aún no alcanzamos lo mismo en los cursos de enfermería, por lo menos en nuestro campus, mas estamos avanzando. También un otro ámbito de formación son los congresos de la especialidad, como habló Juan. Buscamos hacerlo, por ejemplo, en las actividades de la Sociedad de Medicina de Familia, la Sociedad de Emergencias, Trauma, la Sociedad de Medicina de Tránsito, Sociedad de Medicina Laboral. Son también otras oportunidades de promover el entrenamiento y la formación de los profesionales que ya están trabajando, ya están, no son más estudiantes, pero que necesitan. En nuestro programa, el PAIPAD, que hablé, tenemos 3 modelos de entrenamiento. Un modelo que llamamos entrenamiento básico en las intervenciones breves, que es para todo el equipo. Es un entrenamiento de 16 horas. También tenemos un otro entrenamiento para lo que llamamos gerentes o la gente que va a hacer la coordinación local
de la implementación en la municipalidad. O sea, siempre cuando empezamos un trabajo, la implementación en una municipalidad, la municipalidad misma, la Secretaría de Salud, tiene que nos enviar 1 o 2 nombres de personas que van a ser ahora nuestros, hablamos interlocutores, no sé si la palabra, hay también la misma palabra en español, pero que comprenden lo que hablo, ¿no? Esas personas reciben un entrenamiento especial de 24 horas, es un poco más, entramos mucho más adentro en informaciones más teóricas y también informaciones de administración, de gerencia de programas. También tenemos un tercer modelo de entrenamiento más chiquito para aquellos que ya hicieron el entrenamiento básico, que es como si fuera un paso adelante en las intervenciones breves, ahora focadas solamente para salud de la mujer embarazada. Es un entrenamiento de 8 horas. Y que pensamos que para la mujer y la mujer embarazada necesitamos de una consideración más especial. Las mujeres son especiales. Rosy o yo. Sobre el contenido esencial, pienso que es muy necesario hacer una definición muy precisa de lo que llamamos intervenciones breves. Porque, como ya hablamos más hoy, hay una variedad muy grande de definiciones. Entonces, para nosotros, intervenciones breves son procedimientos simples, basados en conceptos cognitivos, conductuales, comportamentales, dirigidos hacia la educación es la primera parte, y motivación. Las intervenciones breves para nosotros en la atención primaria es como si fuera una entidad de 2 brazos. Un brazo es la educación sobre alcohol, otro brazo es la motivación para cambio. La educación sobre alcohol, muchas veces damos el siguiente ejemplo. Alcohol es como un fármaco, es un medicamento, como si fuera un medicamento. Y para todos los otros medicamentos, cuando vamos a comprar en una farmacia, lo que recibimos el medicamento en una cajita y adentro un folleto con informaciones sobre el fármaco, la posología, los efectos colaterales, todo está allá. Cuando vamos a un bar y pedimos una cerveza, la cerveza viene sin ni un folleto informativo. O sea, obtenemos un fármaco, mas no tenemos ni una información sobre sus efectos colaterales y todo más. Entonces, la educación sobre el alcohol es una educación general para toda la gente. No es una cosa solamente para la gente que tiene riesgo, es para todos nosotros. Todos nosotros necesitamos de saber, tener una educación general sobre el alcohol. Entonces, para nosotros, intervenciones breves tiene 2 brazos, educación y motivación. Y la motivación tiene el objetivo del cambio de actitudes y hábitos. Una cosa muy importante para nosotros es que intervenciones breves no deben ser confundidas con terapias breves. Mucha gente piensa que es lo mismo. Intervenciones breves son terapias, son psicoterapias. No, no es. Intervenciones breves no tiene la pretensión de ser una terapia. Las 2 formas de técnicas de corta duración, terapias breves, y intervenciones breves, deben ser entendidas, comprendidas como parte de un continuo de cuidados, mas no son la misma cosa. Las intervenciones breves objetivan, en primer lugar, detectar el problema, motivar al paciente a alcanzar determinadas acciones, como por ejemplo mejorar su nivel de información sobre riesgos, decidir reducir o parar de usarlas o aún iniciar un tratamiento. Mira, estoy hablando de un contenido esencial para un entrenamiento. Eso todo es lo que pensamos ser esencial. Una otra información esencial de un currículum básico es comprender los instrumentos de rastreo, de tamizaje. ALDIT, ALDIT-C, CAGE, TACE,
no sé si lo conocen, el TACE. T-A-C-E. TACE es un instrumento muy fácil de usar, que es más apropiado para hacer el tamizaje de mujeres embarazadas. El ASSIST. Respecto del concepto de dosis seguro, límite seguro, eso creo que es uno de los conceptos más difíciles para los profesionales de salud. Muchas veces, después del entrenamiento, cuando vamos a hablar con los profesionales, percibimos que ellos comprendieron muy bien lo que es hacer la motivación. Comprendieron muy bien lo que son los ciclos de cambio, las etapas de cambio, el proceso de cambio de Prochaska. Comprendieron muy bien, pero que no recuerdan lo que es el límite seguro de beber, lo que es la unidad de beber estándar. Entonces, ese concepto es un concepto muy importante. ¿Dónde surgió ese concepto? La primera información que tenemos es de 1877, con Sir Francis Anstey, que publicó un libro con el siguiente nombre, On the Use of Wines in Health and Disease, sobre los usos de los vinos en la salud y en la enfermedad. Y por primera vez en la historia humana, Sir Francis Anstey escribió a respecto del límite de 2 copas de vino, 2 tazas de vino no más. Sí. Ya está allá, en un libro de 1877. Sí. ¿Y cuál fue la base de conocimiento de Sir Francis Anstey? Experiencia clínica. Él escribió solamente con su experiencia clínica. Y para nosotros somos muy modernos. Para nosotros no nos es suficiente solamente la experiencia clínica. Necesitamos de experiencia científica, investigación. Nuestro concepto actual es derivado de un conjunto amplio de estudios epidemiológicos que evidencian la relación de aumento de riesgo a partir de 2 a 3 dosis estándar diarias. Puedes ver acá el consumo diario de alcohol en gramos y el aumento de riesgo para suicidio en mujeres y hombres. Cuando llega a 20 gramos diarios, el riesgo es de 1.5. El riesgo de 1, quiere decir, está bien, es normal, es igual a todos los otros. Con 1.5 se aumentó el riesgo de aquellos que ultrapasaron el límite de 20 gramos. Eso para las mujeres, para los hombres un poco menos, más va creciendo. Cuanto más crece el consumo de alcohol en gramos, más crece el riesgo para suicidio. Ahora veamos el riesgo para cirrosis hepática, una enfermedad de hígado muy importante. Y que vemos ahora, 20 gramos de alcohol, con 20 gramos de alcohol, el riesgo es de 2 veces. O sea, si mi consumo es de 20 gramos diarios, yo tengo 2 veces más riesgo de adquirir una cirrosis hepática. Ese riesgo aumenta. Pueden ver que para las mujeres ya empieza a crecer muy más temprano, con mucho menos que los hombres. No me pregunten por qué, pregunten a papá del cielo, ¿por qué las mujeres no pueden beber más que los hombres? ¿Sí? Hay muchas explicaciones biológicas, es cierto, mas es muy importante conocer eso. Y es por eso que tenemos un límite. La unidad de beber estándar comienza aquí, con la comprensión del límite de gramos diarios, el riesgo. Y lo mismo se encuentra para otras enfermedades, otros problemas, como por ejemplo tumores, cánceres de boca, esófago, laringe y más otros. No es siempre lo mismo, se puede ver acá que no es siempre lo mismo, pero que muchas enfermedades es posible percibir la relación de riesgo muy claramente y la importancia del límite de 20 gramos. Otros cánceres de mama, también se fala mama, ¿sí?
Es por eso que en nuestro currículum esencial, hablar sobre la unidad de beber estándar, para nosotros dosis padrón, es muy importante. Es muy importante también que la gente, los agentes de salud, los médicos y todos los demás conozcan que no hay diferencia. Cualquier forma de se beber usual tiene lo mismo, aproximadamente lo mismo. ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias, pero que como ya dice Juan, las diferencias se desaparecen cuando se hace una estimativa global. Entonces, esa es una información fundamental para el entrenamiento. También es muy importante conocer que las intervenciones breves, y eso es muy importante en un currículo, que son utilizadas en pacientes sin dependencia, pero con patrones de alto riesgo. O sea, intervenciones breves no son adecuadas para pacientes con dependencia. No hay por qué tener una esperanza vana, una esperanza falsa. Intervenciones breves no son para los dependientes. Los dependientes necesitan otra cosa. Sí, intervenciones breves pueden ayudar a un dependiente a decidir buscar un tratamiento, pero que no van a hacer mucha diferencia para el cambio en su dependencia. Los componentes básicos de las intervenciones breves es también una información esencial. ¿Cuáles son los componentes básicos? Ya hablé, un brazo y otro. Educación, motivación. El primer brazo, educación general sobre el alcohol, para todos. Esa es una información que cuanto más hablamos para todos, en todos los hogares, en todas las situaciones, en todos los contextos. Entonces, si un equipo de salud comprende que la educación general es parte de la intervención breve, se puede hacer también en todos los contextos. No es solamente durante la consulta, no es solamente. Un otro componente es el reconocimiento y diagnóstico de riesgo, ¿no?, que se hace con un instrumento. Ofrecer orientaciones, ofrecer consejo de acuerdo con el nivel de disponibilidad y también de acuerdo con el nivel de riesgo. Esa es una cuestión un poco más compleja. Es necesario comprender que, de acuerdo con el puntaje de ALDIT, la orientación no es la misma. Por eso, en el manual de la OMS se habla de zonas de riesgo. La zona 1, 2, 3, 4. Para los pacientes de la zona 1, lo que necesitamos solamente es la educación general sobre el alcohol. Para los pacientes de la zona 2, educación sobre el alcohol más orientaciones básicas. Sí, ahora ya se amplió. Para aquellos de la zona 3, que en general son aquellos que tienen un uso perjudicial, ya se necesita lo mismo que todos: educación, orientaciones básicas y también consejería. Y para los otros, los últimos de la zona 4, que en general son dependientes, esos necesitan todo eso y monitoreo y derivación. Ese protocolo es necesario y es parte de un currículum mínimo esencial. También, o que ya habló Jordi Parks en su ponencia ayer, es necesario conocer los principios activos de las intervenciones breves, que para nosotros son promover la autoeficacia, informar para decidir, la devolución, informar para reconocer, la empatía, ausencia de confrontación, la responsabilidad del paciente, entregar la decisión al paciente, ofrecer un menú, un inventario, ofrecer alternativas y recomendaciones, proponer cambios.
son también los principios activos. Voy a avanzar un poco más y no sé si ustedes conocen esa figura que se encuentra en el manual de la OMS. La OMS propone un folleto para el paciente. Y para cada zona de riesgo hay una manera de trabajar con el folleto. Aprender a manejar el folleto es también parte del currículum mínimo, del currículum esencial de un entrenamiento. ¿Cómo trabajar un folleto? El ejemplo que me gusta mucho dar es de nosotros médicos cuando estamos en nuestro consultorio, es cuando viene una persona de una empresa farmacéutica que ven a mostrar un nuevo medicamento. Normalmente ellos no tienen mucho tiempo, nosotros tampoco. Entonces les tiene que hablar muy rápido, tiene que ir muy directamente al punto. Y muchas veces se utilizan de una información, de un folleto muy bonito, muy hermoso. Es casi lo mismo que los testigos de Jehová. En ese aspecto tenemos que aprender con ellos. Tenemos que aprender con ellos y con los testigos de Jehová. Tenemos que aprender a utilizar un folleto. Eso también es muy necesario en el entrenamiento. Y curiosamente en Brasil la gente les gusta mucho esa figura. Al principio no creía que esa figura, pensaba que mucha gente iba a se atemorizar con la figura del hombre, no sé, hablamos en Brasil, un hombre baleado, recibió muchos tiros. Es como la gente habla, es como los agentes de salud hablan. Sí, y se utiliza acá para, en un momento de la entrevista. No para todos los pacientes, para algunos. Se utiliza como parte de la educación general, como también se utiliza para facilitar al paciente reconocer si ya tiene algún problema o se conoce a alguien que tiene algún problema, como esos problemas. ¿Para qué hacemos eso? Para mejorar la percepción del riesgo. ¿Por qué? La percepción de riesgo posibilita una mayor proximidad con el riesgo, una percepción si uno tiene o no control sobre el riesgo, y también la percepción si uno ya tiene alguna pérdida, que es una pérdida que para uno es una pérdida valorizada. No interesa un riesgo que para uno no tiene importancia. Solo el riesgo que para uno tiene importancia es el riesgo que va a permitir una percepción que va a promover cambio. Es necesario para el profesional que conozca los niveles de riesgo, como acá en el manual, ¿sí? Y también qué intervención se hace para cada zona de riesgo. Bien, encierro ahora. Gustaría de hablar que para nosotros también, como para muchos de nuestros colegas que trabajan en esa área, la implementación de intervenciones breves, el entrenamiento de profesionales nos pareció al principio un sueño. ¿Será un sueño imposible? Se puede ver acá en las fotografías un grupo, una clase de agentes de salud comunitarias, médicos, enfermeras también están acá. Y ahora se ve que ya empiezan a trabajar independientes. Aquello que hicieron un año atrás, ahora ya hacen solos. Y también nos gusta mucho promover la independencia, la autonomía, la creatividad de la gente. No creemos que tenemos que tener un protocolo muy cerrado, muy rígido. Ellos tienen que tener su propia creatividad también. Muchas gracias, el sueño continúa y también quiero aquí agradecer de pronto a Organización Mundial de Salud,
a la Organización Panamericana de Salud y toda la gente de la Universidad de Connecticut, Juan y todos los demás, y a mi equipo en Brasil, que sin ellos yo no podría estar aquí de vacaciones. Muchas gracias. No sabemos cómo hacer la formación de personal, la intuimos, por supuesto, pero lo que hemos aprendido aquí nos ilumina enormemente y también nos abruma, porque nos damos cuenta que la tarea es compleja para hacerla efectiva y de acuerdo a nuestras prácticas de distribución de tiempo, de número de tareas per cápita, de exigencias que van muchas veces más hacia el cumplimiento de lo burocrático que de los resultados, este tipo de diseños complejos, continuos, evaluados, registrados, publicados, discutidos, no es nuestra práctica habitual. Y precisamente por eso quisiésemos hacer ahora un cambio también, un cambio en la cultura de formarnos nosotros. Okay. Lo que tenemos en este momento son 4 sistemas de formación de personal de salud instalados, disponibles para nosotros. Uno es la formación de personal que depende de una división del Ministerio, la DGDEP, División de Gestión y Desarrollo del Personal, que está dirigido al personal de los servicios de salud. Esa fuente de formación, que genera una cantidad enorme de cursos de todo tipo, se financia con el 1% de los sueldos del personal de los servicios de salud. Hay un compromiso histórico de la autoridad de colocar esa cantidad de dinero cada año al servicio de la formación del personal. De ese fondo hemos estado manejando aproximadamente unos $500.000, unos 220 o 240 millones de pesos anualmente desde hace 3 años, para instalar, se llama Plan de Desarrollo del Recurso Humano en Salud Mental, para instalar los temas débiles. Entonces se ha dedicado a facilitar la formación de especialistas en salud mental en psiquiatría infantil, la especialidad de la enfermería en salud mental y cursos diversos y dispersos. No hemos tenido hemos estado en estos 3 años en una lógica de identificar e iniciar temáticas que estaban ausentes: salud mental infanto-juvenil, terapia cognitivo-conductual, prevención del suicidio, alcohol y drogas en la atención primaria y para el GES, perfeccionamiento continuo de la calidad, formación de trabajadores de salud mental comunitaria, etcétera. Esa fuente de financiamiento va a seguir, pero no va a ser utilizada para este propósito, puesto que estamos prefiriendo dedicar más específicamente y más intensivamente a este propósito y con más libertad también otro fondo del que les voy a hablar. Una segunda línea de financiamiento de la formación del personal de atención primaria existe, es usada ampliamente por las personas de atención primaria. Los servicios de salud inciden en ella en el sentido, de alguna manera, de seleccionar los temas más importantes año a año. Y sobre ese fondo, que se maneja bastante descentralizadamente, no tenemos ni hemos tenido una acceso, información o influencia importante. Y es un fondo muy alto, es un fondo muy importante que los servicios de salud, las universidades regionales pueden perfeccionar, porque la oferta de cursos en general es heterogénea, diversa en calidad y me temo que de poca efectividad clínica y asistencial. Es cierto que se necesita una mirada y regulación centralizada, la estamos intentando, pero también en los servicios de salud es posible hacer mucho más de lo que se está haciendo para orientar los cursos que se realicen.
Una tercera fuente son los dineros que ponen los servicios de salud por sí mismos y que los utilizan en forma bastante activa. Y una cuarta línea de financiación es la ley de alcoholes. La ley de alcoholes está generando una cantidad de dinero interesante. Todos los servicios se han beneficiado de ellas. Estamos pagando personal, incluso desde hace 3 años. Y espero que ese personal se vaya contratando en cargos de planta progresivamente para que entren otros honorarios y no sean los mismos que están 3 años después a honorarios. Esa es una responsabilidad de los servicios y, de alguna manera, de los encargados de conseguir que la gente se instale contractualmente bien. ¿Qué es lo que tenemos para intervenciones breves? Tenemos 3 cosas. La decisión de hacerlo. O sea, está tomada la decisión de que vamos a iniciar un proceso de formación continua y progresiva, diría yo, y seria, en 2 temas hasta el momento claro. Uno, la Estrategia Nacional sobre Alcohol. Porque la Estrategia Nacional sobre Alcohol necesita que haya formación de que es importante, que es indispensable tenerla como país. Es un contenido educativo que tenemos que transmitir a los funcionarios de salud y a todo el país de que Chile necesita una estrategia nacional, necesita controlar la disponibilidad de alcohol, necesita fiscalizar lo que hay que fiscalizar, necesita hacer cumplir las leyes para que haya desarrollo de todo tipo. Ese es un contenido fundamental y la plataforma, o primero, el sistema de formación continua va a incluir ese tema. Y la segunda decisión de contenido es intervenciones breves. La segunda decisión es que está financiado. La ley de alcoholes va a destinar una fracción de su fondo para este propósito. Y la tercera decisión, que no es una decisión, digamos, con lo que hemos escuchado aquí, será materia de conversación. Lo que hemos pensado es instalar o arrendar una plataforma para la formación en línea, a distancia, para hacer una estructura formativa semipresencial. No solo presencial, no solo online, sino semipresencial. La utilización de la plataforma me parece que es muy poderosa, muy potente, pero quisiéramos escuchar mañana durante el taller cómo eso puede implementarse. Son las 3 decisiones que se han tomado. El currículum de los cursos para intervenciones breves lo estamos aprendiendo. Lo estamos aprendiendo de ustedes. Mañana vamos a profundizar en un taller que algunos de ustedes van a participar, ya más bien centrado en las habilidades, cómo transmitir y adquirir las habilidades necesarias para esto. Nosotros tenemos una ventaja, ha sido desventaja asistencial, pero es una ventaja formativa, la desventaja asistencial de que hemos instalado las intervenciones máximas, no las intervenciones breves. Y hemos formado mucha gente, y bien, en planes de tratamiento intensivos, básicos, intensivos, residenciales, que son máximos. Es lo máximo que requieren las personas con dependencia de drogas ilícitas y de alcohol. Pero la ventaja es que buena parte del sustrato conceptual de esa formación ha sido la entrevista motivacional y las intervenciones cognitivo-conductuales. Entonces, eso nos da una plataforma de entendimiento que nos facilita la intervención breve ahora. Pero tenemos que discutir cómo se conforman los grupos de formadores o los equipos de formación inicial, el formar los formadores. Lo pensamos descentralizadamente y eso es otra temática que tenemos que decidir si ciertamente tiene que haber un núcleo central. Esto de alguna manera es el núcleo central inicial, no es suficiente, por supuesto. El taller de mañana no va a ser suficiente, pero al mismo tiempo tenemos que pensar en un país largo y distante y caro. Este seminario costó, para que ustedes sepan, está costando más de 15 millones de pesos. Entonces son
formas de capacitación que están limitadas a crear un hito de adhesión, de respaldo, pero no puede ser, por supuesto, utilizado extensivamente. Nos imaginamos también un sistema de formación continuada, no solamente en intervenciones breves, en salud mental también, más ampliamente, descentralizada, interactiva. Nos imaginamos a unos servicios de salud ayudando a formarse a otros, unas comunas a otras comunas, dentro de las comunas unos establecimientos respecto de otros establecimientos. Todo lo que en Cataluña nos señalan como la segunda fase del quinquenio de desarrollo. La formación más horizontal entre pares. La ley de alcoholes, que es la que financiaría esto, entrega dineros a los servicios y las intervenciones breves se desarrollan en la atención primaria. De modo que la utilización efectiva de los fondos, que no en todos los servicios ocurre igual, y la generosa distribución de esos fondos para el personal de atención primaria es fundamental y es parte de la cultura institucional generosa y de compartir todo, digamos. Pero también lo que tenemos claro es que en cuanto se instale un proceso de detección temprana e intervención breve, lo primero que va a surgir, como ha sido la experiencia de España y Brasil, son los casos severos. Por lo tanto, tenemos que prever en los servicios de salud una respuesta desde un comienzo, para no desacreditar el programa, de atención a los casos severos que van a emerger, casos con dependencia o con compromiso biopsicosocial severo. En el 2009, o para el 2009, lo que está ocurriendo en este momento es que hay un equipo preparando el diseño de lo que va a ser el programa nuestro. Por supuesto que conocemos lo fundamental, el manual de la OMS, que lo tienen en el CD que ustedes reciben en la carpeta. Este trabajo de Anderson, traducido por la OPS americana, la nuestra, que es extraordinario y que también está en el CD de ustedes. Tenemos una idea general de cómo hacer los instrumentos. El tema de la unidad de estándar es una complicación que la había resuelto probablemente no exactamente bien, creyendo que los gramos eran menos importantes que medirlo en tragos, digamos, pero parece ser que la cosa es más complicada que eso, pero lo tenemos que resolver. En este momento, en el mes de noviembre y diciembre, se va a hacer un piloto de proceso en 2 comunas, La Florida y Peñalolén, en 2 consultorios en cada una de ellas. Ahí se va a medir los instrumentos, el audit reformulado en su texto, la intervención misma. Se va a ver cómo es recepcionado por el personal que lo aplica y por el usuario que lo recibe, el cuestionario y la intervención, cómo se inserta esto en la APS y la capacitación. Y también va a ser un piloto de la capacitación que el personal de esos consultorios va a recibir. Pensamos que el próximo año, a partir de marzo por allí, hasta 50 comunas. No estamos pensando en una instalación masiva, sino progresiva, piloteada, y pensamos hasta 50 comunas pudiesen instalar el procedimiento o el programa o el plan, veremos cómo se llama en definitiva. Esto implica modificar la guía clínica de alcohol y drogas en atención primaria, significa material de apoyo, significa cartillas, protocolos, sistemas de registro, etcétera, etcétera. Pensamos que tenemos que partir del audit, por supuesto, y estamos pensando en un audit mínimo y un audit máximo. Audit mínimo o screening mínimo, las 3 primeras preguntas del audit. Si después de las 3 primeras preguntas vemos que alguien allí toma más de 20 gramos, que es re poco para nosotros, al día, o bebe 5 o más tragos por ocasión, nosotros habíamos puesto 5 o más, y la OMS dice 6 o más, bueno.
esos son sujetos en riesgo que requieren completar el audit. Los que dicen no, quedan hasta ahí. Audit corto, audit completo. Pensamos que la instalación del audit ya la tenemos hace 3 años en el examen de medicina preventiva. Hemos instalado la detección, más no la intervención. Lo que estamos agregando al examen de medicina preventiva por resolución también es la intervención. El examen de medicina preventiva se hace poco y mal. El financiamiento recién aprobado en el día de ayer para el próximo año 2010 es llegar al 25% de la población inscrita. Un audit bien hecho que quiere llegar al 25% es una cosa notable. Si nosotros le agregamos una intervención breve a esos números, tenemos una cantidad de clientes potenciales enorme. Pero nos interesa no crear un programa adicional que sobresature la atención primaria. Entonces lo que hemos estado pensando es que vamos a tratar de instalar el audit, no el examen de medicina preventiva necesariamente, pero el audit sacado del examen de medicina preventiva en las visitas domiciliarias que hace el sistema de salud familiar. La visita domiciliaria integral, así se llama, ¿no es cierto? Allí es un lugar lógico donde ya está el recurso, está la práctica, donde instalar el audit corto y largo y la intervención breve. Entonces vamos a tratar de integrar un programa ya en existencia con un instrumento como este. También el control de crónicos, una población cautiva, son visitas domiciliarias se hacen, llegan a 1 millón de personas por año. De ellos son 500.000 adultos. Entonces, hacerle un audit a 500.000 adultos en todo Chile significaría una posibilidad enorme que está ya instalada de aplicar este instrumento. La población de crónicos son 1.400.000 crónicos bajo control, de los cuales van 700.000 de ellos al menos una vez al año a control. Entonces ahí tenemos la posibilidad de hacer una mejor atención del diabético, del hipertenso, instalando un factor de riesgo que es extraordinariamente frecuente, como el consumo nocivo de alcohol. Y en el control de la embarazada, con el Chile Crece Contigo, etc. Entonces la idea es formar no solamente las personas que están aquí, sino todo el personal de salud, de crónicos, de morbilidad, de control del programa de la mujer, de salud familiar, en utilizar este instrumento para que algunos pocos, sí, no muchos, calculamos alrededor de 3.500 personas, alrededor de 6.500 personas en el país, lleguen en el curso de los años a ser prácticos, duchos en la consejería, en la intervención breve. Ese es un poco no es un plan todavía, es un proyecto que se está diseñando y que este seminario pretendió iluminar y lo logró ciertamente y lo está logrando. De modo que gracias a Joan, gracias a Erickson por esta muy, muy nutritiva información que nos han dado y este desafío que nos echan a las espaldas, que es más que lo que habíamos pensado. Gracias.